Hola, ¿qué tal? Me llamo Samantha y quisiera recomendar el libro Heridas Abiertas de Gillian Flynn. Siento que este es más que un thriller psicológico usual, porque es un viaje incómodo a la mente de alguien que está roto y te demuestra cómo los traumas, y principalmente los que vienen de casa, no se van nunca, cambian de forma, se quedan contigo y también te moldean incluso sin que te des cuenta. El libro acompaña la travesía de la protagonista intentando descubrir un crimen, pero más que el misterio en sí, siento que todo lo que pasa tiene la raíz en los traumas de la protagonista y también del ambiente y la atmósfera que la rodea, que es este pueblo que es tan incómodo, lleno de secretos, sientes que algo está mal todo el tiempo. Entonces para mí es uno de esos libros que te dejan pensando después y, y necesitas procesar. Así que definitivamente recomendaría que lo agregues a tu biblioteca. Y por qué no luego también podrías ver la adaptación, la serie que hicieron en HBO sobre este libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carla, bienvenida, lo primero, a este humilde podcast de Radio Viajera que se llama Páginas del Mundo. Y bueno, ahora te preguntaré, ahora te ahondaremos en la novela que nos ha reunido a ti y a mí aquí y ahora. Em, pero cuéntame, ¿tú quién dirías, y ahora los que nos escuchan lo van a entender, ¿tú quién dirías que va ganando la carrera esta temporada? No sé si la carrera literaria a lo mejor, no sé. Bueno, hay muchas carreras que están ahora mismo flotando sobre nosotros, pero si hablamos de la carrera literaria y si entendemos por temporada lo que empieza ahora, ¿no? Que estamos a primeros de enero, hombre, yo diría que Por lo menos grabando el episodio, sí. grabando el episodio, yo creo que quien ha arrancado más fuerte ha sido David Zuclés con Ujú. ese flamante Nadal que se ha llevado, ¿no? Que no iba despacio tampoco. Que exacto, aparte que ya venía con carrerilla, entonces ya ha llegado a la línea de salida acelerado, porque bueno, pues su novela, La Península de las Casas Vacías, ha sido y sigue siendo un éxito. Entonces, bueno, pues es de esperar que ahora con el Nadal continúe y se consolide. Oye, ¿y tú crees, ya, así, ya que estamos hablando precisamente de David Zuclés, que es alguien que ha tenido muchísimo éxito este año anterior del 2025 y sigue en el 2026, ¿tú crees que algo así, algo como que lo que le está pasando a él es necesario para que luego, por ejemplo, sus libros se conviertan a lo mejor en clásicos en un futuro? ¿O tampoco haría falta tanto hype? Bueno, yo creo que si uno analiza los libros que se han acabado convirtiendo en clásicos, hay de todo, desde libros que en su momento, cuando se publicaron, ya entraron con mucha fuerza y consiguieron éxito de público y crítica, hasta libros que en su momento pasaron muy desapercibidos y han obtenido el reconocimiento con el paso del tiempo. Es difícil, ¿no? Cuando estamos en el mundo de la literatura, el establecer cuál va a ser la fórmula del éxito, ya no solo momentáneo, sino qué es lo que va a hacer que algo perdure en el tiempo, es muy complicado. Nadie la tiene. No lo tenemos los autores, no lo tienen los editores. La palabra está en manos del lector, pero bueno, no sabemos exactamente de qué va a depender Ujú. ese éxito. Que también es bonito eso, ¿no? Porque si no, ya estaría todo el pescado vendido, ¿no? Y es Hombre, bonito que sí, sea así también. está claro. Si esto fuera un 2 más 2 y fuera una fórmula matemática, pues sería fácil aplicarla y todo el mundo tendría éxito inmediatamente. Entonces, bueno, sí, es bonito el saber no saber qué es lo que puede funcionar, qué es lo que puede en un momento dado ser un éxito y además convertirse en un... Porque una cosa es ser un éxito momentáneo, de esos hay muchos, pero de Ujú. todos los que hay, ¿qué es lo que va a perdurar? ¿No? ¿Qué es lo que al final va a ser reconocido como algo que merece la pena leerse con el paso del tiempo? Es bonito no saberlo, ¿no? Pero también a los que nos dedicamos a esto nos genera mucha incertidumbre. Cada vez que te tienes que enfrentar a un nuevo proyecto, el decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Para que esto funcione, para que esto guste, para que la gente lo disfrute. No tienes la fórmula. Como yo, tiene una parte de magia, nuestro trabajo, y también una parte de incertidumbre enorme. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Carla, vamos a ver. Bueno, aún así,
Aún así, sí que es verdad que yo también como lector tengo autores que aunque no sean los autores así más famosos del mundo, pues te habrá pasado a ti como lectora también, ¿no? Lees un libro de alguien, te gusta mucho y a partir de ese momento ya fichas en tu mente, ¿verdad?, a ese autor o a esa autora Ujú. para ver lo que sigue haciendo. Y eso es quizá más bonito. Bueno, a ver, no lo sé, a lo mejor prefieres ser un autor de masas, pero eso me parece mucho más bonito, ¿no? Desde la perspectiva del lector, claro, de que yo no tengo libros publicados. Sí, no, incluso también del autor. Yo creo que los que nos dedicamos a esto, los que hemos querido dedicarnos a esto, y quieres hacer una carrera larga y considerarlo una profesión, al final lo que te interesa es que exista efectivamente esa conexión con los lectores, ese lector que está esperando, que da igual lo que publiques hasta cierto punto, ¿no? Pero que va a leerlo porque confía, porque le ha gustado lo que ha leído hasta entonces. Porque como digo, se establece una conexión, a veces una relación muy personal entre el autor y el lector, aunque es a distancia, pero a través de los libros esa conexión llega a ser muy intensa. Y es bonito generar esa base de lectores. No tiene por qué ser masiva, hombre, cuanto más masiva mejor, ¿no? Pero a mí me da mucha pena esos fenómenos literarios que son como pues, flor de un día, son como la Ujú. espuma, suben mucho, luego bajan y no vuelves a saber de ellos. Qué lástima, ¿no? Está muy bien, Ya. qué maravilla, has disfrutado de tu momento estelar, pero qué pena, ¿no? Y ahora mismo se me está ocurriendo Las sombras de Grey, sin ir más lejos, pues tuvieron Ujú. su gran momento y ahora ¿quién, Películas y todo, ¿eh? películas y todo, y ahora quién oye hablar de esta mujer. Yo no sé si ha vuelto a publicar algo, no ha vuelto a publicar nada, la verdad es que tampoco lo sigo mucho, pero vamos, tengo la sensación de que no. Entonces, bueno, yo creo que es más bonito el establecer esa relación a lo largo del tiempo con los lectores. Pues sí. Bueno, Carla, pues antes bueno, pues preguntarte sobre tu novela que se titula La Dama de la Niebla, por cierto, que no lo habíamos dicho y que la publica Destino, te voy a hacer una pregunta que en realidad no te la hago yo, sino que me la dejó grabada nuestra invitada anterior, ¿vale? Que era Cristina Navarro y que nos presentaba su poemario titulado Álbum 28. Y dejó una pregunta para la siguiente invitada. Así que si Ujú. te parece, la escuchamos. Venga. ¿Cuál es el último libro de viajes que ha leído? Y si no lo ha hecho nunca, ¿por qué? Pues es verdad que no, el último libro de viajes, yo creo que no he leído recientemente ningún libro de viajes y desde luego que no me acuerdo. ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad es que no sé. Ah, mira, pues es verdad, estoy mintiendo porque se me acaba de encender ahora mismo la bombilla. Además, un libro de una compañera casi amiga que me gustó mucho, que he recomendado en su portada. Lo que pasa es que, claro, lo tengo ahí como categoría novela, pero realmente se puede considerar un libro de viajes. Y es Sonó un violín en París, de María Reich, editado por Espasa. Bueno, es una novela, pero es una novela que los protagonistas emprenden un viaje a lo largo en tren por toda Europa, pero esa Europa de finales del siglo XIX. Entonces, es un viaje diferente, ¿no? Está recorriendo, ellos salen de París, van recorriendo, creo que, ya no recuerdo, pero lo vi hace un año, pero es partes de Suiza, el Imperio Austrohúngaro, no sé si también algo de Italia, hacen como un circuito, ¿no? Por esa Europa, todo en tren, y es muy interesante porque es una forma es a modo de novela, pero viajas como viajaban a finales del siglo XIX, entonces está muy bien. Me gustó mucho, de hecho, tanto que lo recomendé en la portada. Bueno, pues mira, oye, lo apunto también. Y a lo mejor, no sé, a María le apetece también pasarse por aquí y si lo Pues hace ya le seguramente. diré que es tu culpa. Sí, échame la culpa porque además nos metemos en follones la una a la otra continuamente. Así que hoy por ti, mañana por mí. Me puedes echar la culpa sin ningún problema. Pues me parece muy bien. Eh, ¿Qué te parece si me dejas una pregunta para el siguiente? Una pregunta de cualquier tipo, ¿no? Bueno, Una no sé, lo pregunta. que quieras. Cristina, claro, a ella le gustan mucho los viajes, nos decía, y por eso, bueno, quería preguntarte eso, pero vamos, libertad absoluta. Libertad absoluta. Pues mira, a mí hay una pregunta que me gusta hacer cuando me hacen este tipo de retos, porque es algo a lo que yo tampoco tengo una respuesta muy clara, pero bueno, allá vamos. Si pudieras escoger, ¿qué preferirías? Tal y como está programado, ¿no? Que nacemos, vivimos y morimos, ya, si hay suerte, ya con una edad, o al revés,
nacer llegar a la vida cuando ya eres mayor, cuando ya tienes una experiencia, e ir yendo hacia atrás hasta que te extingues Wow. siendo un bebé. Como Benjamin Button, ¿no? Aquella Exactamente, película. la vida a la inversa. Recorrer el camino de la vida al revés, ¿no? ¿Qué preferirías? ¿Hacerlo tal y como está pensado ahora o recorrerlo al revés? Pues oye, está muy bien, es muy filosófica. ¿Qué preferirías tú entonces? Pues es lo que digo, que a mí me gusta hacer esta pregunta porque no la tengo muy claro. Yo hay veces que pienso que, ¿quién me pillará a mí con 20 años y lo que sé ahora, ¿no? Entonces, en esos momentos me gustaría haber recorrido la vida al Efectivamente. revés. Pero bueno, creo que tal y como está pensado también tiene sus ventajas, ¿no? También es bonito el ir creciendo desde que eres un Ujú. bebé y ver cómo vas envejeciendo. Entonces no es una respuesta que tenga clara. Por eso me gusta hacerla y ver qué es lo que la gente responde. Venga, Carla, pues venga, ahora sí. A ver, vamos a hablar de La Dama de la Niebla. Que yo como umbral, ¿no? Que yo venía aquí a hablar de mi libro. Tú di que sí, que yo a veces me enrollo No, a mí me y no gusta puede hablar de ser. todo, que a veces es verdad que los autores solo hablamos de nuestro libro y también nosotros nos cansamos de escucharnos decir siempre lo mismo, o sea que estas conversaciones un poco diferentes también apetecen. Bueno, pero aún así cuéntanos un poco porque este libro, Carla, tiene muchas cosas, tiene carreras de coches, por eso te hacía la pregunta esa del principio, pero en realidad es una novela de amor, ¿verdad? Es una novela de Sí. amor, ese es el kit de la cuestión. Totalmente, es una gran historia de amor. Lo que pasa es que la ambientación es ese mundo de las carreras, de la competición de automóviles en los años 30. Pero bueno, son unas pinceladas, es un escenario. Yo aquí, sobre todo, el mensaje que siempre transmito es intentar tranquilizar a esa base de lectores de la que hablábamos antes, que ya han ido construyendo a lo largo de los años y que en un momento dado pueden pensar. Bueno, ¿qué le ha pasado a Carla Montero, ¿no? Que se ha metido a escribir una novela sobre carreras de coches. Y no, es que no es una novela sobre carreras de coches, es simplemente esa ambientación que a mí me vale de excusa para desarrollar otras historias y sobre todo esa gran historia de amor. Vale, pero aún así, Carla, fíjate, las carreras tienen mucha importancia Sí. en esta novela, porque en realidad es lo que mueve a los protagonistas. Ujú. También les afecta a su historia de amor, de una manera o de otra, ¿no? Porque luego Exactamente. tienen que tomar Sí, decisiones sí, que no sí. son fáciles y Sí. que todo gira en torno a ese mundillo de las carreras. Pero, a ver, para que yo no cuente cosas que tú no quieras que cuente, por si acaso, si quieres, cuéntanos un poco así cómo es la historia, de qué va. Bueno, pues la historia arranca en el Gran Premio de Montecarlo en el año 1937, entonces ya ahí el lector se sitúa en ese entorno de glamour, de lujo, ¿no? Todos nos ponemos, yo creo que todo el imaginario de cualquiera, si uno le nombras Montecarlo y nombras 1937 y ahí empiezan a aparecer pues esos edificios blancos, esos yates en el puerto, las mujeres fumando en boquillas largas, como Mm. digo, ese ambiente de glamuroso y de lujo. Se está celebrando ese gran premio y la novela arranca estamos sentados en el bólido de Antón Vera, que es un piloto de carreras que está compitiendo, pero solo vamos a circular con él unas poquitas vueltas porque enseguida tiene un accidente, además un accidente que le cuesta la vida. Entonces no desvelamos nada porque estas son Ujú. las primeras páginas del libro. Inmediatamente después se abre una investigación porque parece que bueno, pues lo que en principio era un accidente, a lo mejor no ha sido tan accidental. Alguien ha querido matar a Anton Vera y además las sospechas van a recaer en su viuda. Su viuda es Mila Kovac. Mila Kovac es la gran protagonista de esta Ujú. novela, es esa dama de la niebla. Y inmediatamente después nos trasladamos un año después, a 1938, a la isla de Man. Vamos a ir con Mila porque ella viaja con un grupo de pilotos a esta isla donde un magnate de los medios de comunicación quiere celebrar allí un gran premio, quiere rescatar un gran premio que en su día se celebró, dejó de celebrarse y él quiere volver a hacerlo. Entonces reúne a los grandes pilotos del momento. Tenemos un piloto que viene de la Alemania nazi, otro piloto inglés, un piloto judío, un piloto de la Italia fascista, esta mujer que ya también es piloto de carreras y es verdaderamente una figura singular, porque no es lo habitual hoy, entonces tampoco lo era. Y bueno, pues en esta pequeña isla se crea ahí una especie de laboratorio donde a través de las relaciones entre estos pilotos vamos a explorar cuál es el clima
realmente prebélico de esa Europa de 1938 que está, ellos no lo saben, aunque lo intuyen, pero nosotros sí sabemos que es una Europa al borde de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también las relaciones que se establecen con los habitantes de la isla, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que supone para ellos la llegada de este grupo que viene arrastrando ese glamour que trae de Monte Carlo, ¿no? Ese lujo, esa vida de frivolidad, de velocidad, y se encuentra en un entorno pues completamente diferente, mucho más sencillo, rural, y que no los va a recibir en principio de buenas maneras. Que tienen sus motivos también, ¿no? Tú le entiendes también como lector a esos habitantes, porque Exacto. estos pilotos, como dices, arrastran su glamour para unos días y luego se van y lo que dejan allí, bueno, pues a lo mejor es un poco de destrucción, ¿no? Un poco de... les llegas a entender como lector a estos habitantes. No, desde luego, y más, hombre, yo cuando estuve investigando y para crear la trama, efectivamente fue así. En los años, a principios del siglo XX, en 1912, se celebraba el Tourist Trophy, que hoy se sigue celebrando en la isla de Man, ¿no? El Tourist Trophy de motociclismo, pero es que a esos principios del siglo XX se celebraba también el de automovilismo y lo anularon porque era tremendamente peligroso. No solamente peligroso para los que corrían, sino también para los habitantes de la isla, porque pues, se llevaba por medio a todo el que pasaba cerca, ¿no? Podía haber ese riesgo. Entonces, claro, que de pronto alguien decida que solo quiere volver a poner en marcha, pues efectivamente a ellos a una parte de esta gente no les hace mucha gracia. Y luego hay quien además tiene sus motivos personales para que esto no le haga ninguna gracia. Y bueno, tampoco los vamos a revelar porque aquí ya sí que entramos en una parte interesante de la trama que conviene que el lector descubra. Pero está bien que lo menciones porque así decimos que también esta novela tiene su parte de misterio, porque estás queriendo saber quién es esa persona, porque desde el principio ya, bueno, no, quizá no desde el principio de los principios, pero bueno, ya se sabe que tiene algo que ver con ese mundillo, pero no sabemos el qué, y lo has hecho de manera que es además, no solo eso, no solo ese misterio, sino que es toda la acción, casi toda la acción del libro transcurre en unos pocos días. Que Sí, también son realmente 10 días. Es esa sí. últimos días de septiembre del 38, primeros de octubre, y es ahí donde se concentra todo. No es casual la fecha tampoco. Yo quería que coincidiese con la firma del Pacto de Múnich, que fue el 30 de septiembre de 1938, donde en Europa había verdaderamente un clima de tensión y de nerviosismo, porque es que se habían visto completamente al borde de la guerra. Ya lo cuento en la novela, como pues en Londres estaban cubriendo los monumentos con sacos terreros, estaban distribuyendo máscaras de gas entre la población. La guerra estaba a punto de estallar. Lo parchean de alguna manera con este pacto de Múnich las potencias occidentales, sobre todo encabezadas por Inglaterra y seguidas por Francia, consiguen aplacar esas trompetas de guerra, pero en el fondo la gente sabe que va a ser algo transitorio. La mayoría de la gente opina que tarde o temprano las ansias expansionistas de Hitler no se van a quedar en esa Checoslovaquia que ha querido invadir, sino que van a continuar y eso va a acabar desembocando en un conflicto, ¿no? Además, tiene muy reciente en la memoria lo que ha sucedido en la Gran Guerra, ¿no? Esa de 1914. Y, como digo, hay mucha tensión, hay tensión política, hay tensión social. Se empiezan a ver también las primeras persecuciones también a los judíos por parte del gobierno de Hitler. Entonces, bueno, pues todo eso yo quería explorarlo a través de los personajes. Y por eso no digo que la fecha no está elegida de forma casual. Y también el que sea tan corto el periodo de tiempo en el que se desarrolla la trama, bueno, pues imprime un poco de velocidad que va también relacionada con el mundo de las carreras. Sí, y además, bueno, estamos hablando de ese ambiente previo de la guerra. También tienes los pilotos que se reúnen en esa mansión, son de todo tipo. Y fíjate, estamos, como dices, mencionas que es una fecha clave, porque lo es. Nosotros sabemos lo que pasó y sabemos que esa fecha era previo a aquello. Pero yo no sé si ves alguna similitud o algo así con el mundo actual también, porque fíjate como cuando, por ejemplo, los pilotos están hablando,
hay discusiones políticas también. Hay uno de ellos que es judío, hay otro que está en el partido nazi, ¿no? Entonces hay unas discusiones Sí, sí, que son muy similares a las discusiones que yo veo hoy en día, pues por las redes sociales o yo qué sé, realmente. mira, grabamos en enero, hace poco fueron las Navidades, en las cenas de Nochebuena también. No, esa crispación, ¿no? que existe ahora y existía entonces. Yo, lamentablemente, y sin pretenderlo, he visto muchos paralelismos con esta historia y con lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Empezando, pues, por ese momento prebélico. Es que ahora mismo tenemos guerra en Ucrania, a unos pocos pasos, entre comillas, de aquí. Ha habido un conflicto en Israel que, bueno, está solucionado de momento de aquella manera. Hablamos de las ansias expansionistas de Hitler, pero es que tenemos las ansias expansionistas de Putin. Cuando la novela estaba recién publicada, que esto fue en septiembre, el 3 de septiembre, días después abro un periódico y lo primero que me encuentro es una noticia que el titular era así como ¿está Europa preparada para la guerra? Y decía, ostras, que esto lo podría haber leído perfectamente en un periódico de 1938. Entonces, en ese sentido es una novela muy de actualidad, la instrumentalización política del deporte. Eso parece que lo hemos inventado ahora. Ayer también leía, ¿no? Se va a celebrar un partido de baloncesto contra el... Bueno, yo no soy muy aficionada al baloncesto, igual meto la pata, creo que era el Maccabi de Tel Aviv o algo así. Y lo tienen que celebrar a puerta cerrada porque se utiliza el deporte también como una forma de hacer política o de reivindicar algo. Esto ya lo hacían los nazis, lo hacían en el mundo. Bueno, lo hicieron, el ejemplo más claro son las Olimpiadas de 1936, ¿no? Ellos les vale como instrumento de propaganda. Pero es que en el mundo de las carreras eso es tremendamente obvio. Cuando una de las primeras cosas que hace Hitler cuando llega al poder en el año 33 es aprobar una partida presupuestaria de 1.000.000 de marcos para crear un gran equipo de automóviles alemán. ¿Por qué? No era idiota. Primero, porque sabía que toda esa tecnología que los fabricantes iban a invertir en la construcción de un gran automóvil de carreras, luego él lo podía utilizar para su maquinaria de guerra. La investigación en combustibles, en aerodinámica, en motores, todo eso se utiliza después. Y luego además como herramienta de propaganda. Fue el primer caso de patrocinio automovilístico, ¿no? El del gobierno nazi, porque los automóviles, que luego este dinero se divide entre dos fabricantes, uno fue Mercedes-Benz y el otro fue Autounion, que es un poco el precursor de nuestra Audi actual. Y ellos llevaban en la carrocería, llevaban la esvástica, los pilotos en los monos llevaban la esvástica. Por supuesto, no podía correr ningún piloto que fuera judío, pero además entendía que el piloto representaba ese ideal de héroe ario, ¿no? Entonces tenía que ser alemán de pura cepa o como mucho italiano, que dejaban correr algún inglés también, pero desde luego que judío en absoluto. Entonces ahí tenemos temas que están hoy en día muy de actualidad y yo te digo que yo sin pretenderlo, porque además cuando estaba escribiendo esta historia tampoco habían estallado muchos de los conflictos y de los problemas que tenemos ahora. Bueno, yo tenía aquí apuntado también cómo vería Mila el mundo de 2026, pero claro, sería más o menos un poco similar a lo que me acabas de contar, ¿no? En plan, sí, quizás sin sorpresas. Sí, pues quizá ya a lo mejor lo que les sorprendería es ver cómo las mujeres en este sentido tampoco han avanzado mucho. Quizá ellas habían conseguido más de lo que han conseguido las mujeres hoy en día en el mundo del automovilismo. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando me pongo a investigar este tema es primero encontrarme mujeres que compitiesen, pero ya no solo que compitiesen, que lo hiciesen en competiciones mixtas en la élite de la competición, que eran los grandes premios. Los grandes premios serían el equivalente a la Fórmula 1 actual. Entonces es como si hoy en la Fórmula 1 corrieran mujeres. Y no hay ni una. Que no hay ni una, exactamente, que no corren. Es verdad que hay una competición exclusiva para mujeres, es la Fórmula Academy, que además ya simplemente el nombre a mí me parece un poco despectivo, ¿no? Pero es como la academia, parece que es que tienen que estar aprendiendo todavía. Lo más lejos que ha llegado, como es el caso, además, dos mujeres españolas, ¿no? Carmen Jordá y María de Villota, han sido aprobadoras, las han tenido haciendo horas y horas de simulador, de pista, pero nunca en carrera, y hasta ahí. Entonces, esto no ocurría en los años 30. En los años 30 tenías a mujeres como Elenis o como esta Elizabeth Junek, que corrían, que competían con los hombres en los grandes premios, incluso el caso de Liska Junek, que ya llegó a ganar un gran premio en el año 1927.
Entonces, bueno, yo creo que Mila se sorprendería de ver cómo no se han lo mismo que se han conseguido avances en otros terrenos, en este no. Y eso que hay mujeres, a ver, con esto no quiere decir, hay mujeres que están haciendo cosas muy destacables en el mundo del automovilismo, pero en otras categorías distintas a la Fórmula 1. Las tenemos compitiendo en el Dakar, las tenemos compitiendo en la IndyCar, en rallies, pero Fórmula 1 no. Entonces, Claro, pero quizá seguramente que ellas quieren, porque la Fórmula 1 es como el objetivo de los pilotos, ¿no? Bueno, sí, es es la como en lo élite, máximo, ¿no? es lo máximo y está claro que, hombre, son muy pocos los que llegan, no sé si hay 20 pilotos Ujú. de todos, ¿no? Los que pueden llegar, los que llegan a esa élite de la competición y, por supuesto, yo estoy segura de que ellas querrían y ellas están ahí, ¿no? En esa pugna y, como digo, han llegado como muy lejos a ser probadoras. A mí me preguntan a veces en las entrevistas, bueno, ¿por qué crees que no? Me gustaría saberlo, ¿no? Yo no tengo, no estoy tan metida en el mundillo como para eso. Hombre, quizá la explicación más sencilla es que en los años 30 uno podía correr sin equipo, no hacía falta. De hecho, eran muy poquitos los equipos de carreras que había. La mayor parte eran inscripciones particulares. Si tú tenías dinero y tenías un coche, llegabas, te inscribías y corrías. Hoy en día eso es imposible, tienes que hacerlo solamente a través de los equipos. Pero ¿por qué el equipo pone o aparentemente pone esas barreras a las mujeres? Cuando además las mujeres están accediendo a otros puestos, porque las tenemos de ingenieras, las tenemos en puestos más técnicos, incluso no de directoras todavía, pero en motociclismo sí que hay una mujer que dirige un equipo de motociclismo. Entonces, bueno, ¿qué es la barrera? ¿Qué es lo que está impidiendo que las mujeres Ujú. lleguen? Ya. Pues eso habría que preguntárselo a un director de equipo, probablemente. A los directores de equipo, efectivamente. O a esos magnates como el que sale en tu novela. Y luego también te iba a decir, si alguna luego llega, luego también lo que va a tener que aguantar. Mm, Sí, sí, Porque esto sí. también luego es otra. Exacto. Bueno, pero eso también les pasó a ellas, ¿no? En los años 30, las que consiguieron llegar tuvieron que aguantar mucho por el camino y en el destino también tenían mucho que aguantar. Em, bueno, para construir esta novela y sobre todo para construir el personaje de Mila. Al final Mila es un personaje que es ficticio, pero ella es un collage, ¿no? De todas estas mujeres que fueron reales y que ya desde principios del siglo XX, desde que se empieza a competir con automóviles, ya hubo unas cuantas que destacaron. Entonces yo he intentado coger un poquito de cada una de ellas para crear este personaje de Mila y reflejar a través de ella a lo que tuvieron que enfrentarse, lo duro que fue para ellas el llegar allí, porque hay que tener en cuenta que rompían completamente moldes, se salían completamente de lo que se esperaba de una mujer en los años 30. Y eso, bueno, pues no era siempre bien recibido por la sociedad, ni bien recibido por sus compañeros, por la gente del mundo deportivo, del mundo del automovilismo. Bueno, las trataban casi como un adorno, ¿no? Con desprecio, con ninguneo. Eh, Creo que lo nombro en la novela, ¿no? Un piloto que decía, nosotros las perseguimos a ellas fuera de la pista y ellas nos Ujú. persiguen a nosotros dentro de la pista, ¿no? Como de nunca llegan a cogernos, cuando además eso no es verdad. Sí. Um, Como digo, para ellas no fue sencillo. Es verdad que ellas supieron aprovecharse en cierto modo de su condición femenina, porque, bueno, pues tú ves las imágenes de la época y las ves divinas, ¿no? Posando en las fotografías, encima de los coches como si fueran modelos, pintándose los labios en el espejo retrovisor, corrían a veces sin el gorro, no llevaban casco, entonces no era habitual llevar casco, era bastante excepcional. Lo único que llevaban era una especie de gorrito, como el de los pilotos que vemos de la Segunda Guerra Mundial, un gorrito de cuero, y ellas a veces lo quitaban para dejar que la melena volase al viento, porque sabían que eso les abría puertas, porque al público le gustaba, a la prensa le gustaba, a las marcas, esa dualidad, ¿no? De la máquina, de la mujer, esa feminidad enfrentada a un mundo masculino. Pero luego no les gustaba que no se las tomase en serio, ¿no? Y Claro, que Mila se revela un poquito con eso. sí, sí, ella y bueno, y ella, como digo, al final es reflejo de esas mujeres, de esos personajes históricos que en un momento dado pues no les hacen gracia, ¿no? Ellas tuvieron que luchar mucho, que pelear mucho el estar allí, que entrenar, formarse mucho, a veces casi más que los hombres, porque tenían que demostrar más que los hombres Ujú. y quería que eso se les valorase también. Bueno, y entonces, Carla, vamos al origen. Tú has decidido, como decíamos al principio, ambientar una historia de amor en este mundo de las carreras, ¿no? Pero cuéntame entonces,
¿por qué lo ambientas en el mundo de las carreras? ¿Eres seguidora de la Fórmula 1? O sea, ¿te gusta especialmente o simplemente? Cuéntame un poco cuál es Pues, ese origen. pues nada, ya te digo que muchos de mis lectores dirían, pero bueno, ¿qué hace esta mujer, no? Escribiendo una historia sobre carreras y sobre motor, porque yo no soy nada aficionada a la Fórmula 1. Con decirte que tengo, bueno, a la Fórmula 1 ni a los coches en general, tengo carnet de conducir y no conduzco. Entonces, a estas alturas, lo poco que conduzco es coche automático, además, con lo cual no sabría probablemente distinguir dónde está el embrague y dónde está el freno. Pero bueno, pues yo llegué ahí. A veces nos pasa a los autores, ¿no? Hay historias que te empeñas en contar porque te apetecen, entonces las buscas darles la vuelta, la forma de abordarlas, estás ahí persiguiéndolas. Y hay otras que es al revés, que parece que te están esperando para que tú las cuentes. Y este ha sido el caso, ¿no? De esta Dama de la Niebla, que llegó a mí, pues, por pura casualidad. Y hace cosa de 1 año y medio, un poquito más, ya casi 2, se puso en contacto conmigo Audi porque querían hacer una acción promocional de cara a San Jordi y escribir un libro de relatos, ¿no? Que, bueno, una cosa un poco extraña, porque ellos lo ligaban a su manual del automóvil y pinchando en alguna palabra del automóvil accedías a un relato. Era una antología y a mí me encargaron el relato histórico. Pues me pongo a investigar un poco en el del mundillo a lo largo de la historia y me topo primero con esta golden era del automovilismo, ¿no? Estos años 30 cargados de ese glamour que comentaba antes, de ese lujo, porque es verdad que los pilotos, entonces ya decía antes, hacía falta mucho dinero para competir, entonces casi todos ellos provenían de clases muy altas, algunos de la aristocracia. Se mezclaba ese componente de riesgo, de adrenalina, de rivalidad, al final son elementos muy interesantes para crear una historia. Pero es que sobre todo me encuentro con esta figura, ¿no? Estas mujeres que competían en la alta competición, que eran absolutamente excepcionales y que a mí empezaron a interesarme más que su faceta deportiva, en realidad, ¿quiénes eran ellas? ¿Qué, qué mentalidad había detrás de una mujer que decidía, como decía antes, romper moldes, saltarse las normas y entrar en un mundo eminentemente masculino? Entonces, a mí me atraía mucho esta figura. Afortunadamente, luego Audi no quería que escribiese ningún relato relacionado con el mundo del motor y así me permitió a mí el convertir esto en una novela, porque realmente da material para novela. Y lo verdaderamente sorprendente es que prácticamente nadie haya escrito nada sobre esto hasta ahora. Yo cuando estuve investigando, que pensé que me iba a encontrar bastante documentación, bastante información, incluso alguna novela sobre ello, y en España no he encontrado nada. Fuera de España solamente alguna biografía aislada, escrita en inglés o en francés, pero muy poquita investigación sobre estas mujeres. Entonces yo creo que no sé, creo que es un deber, ¿no? Un deber histórico el reivindicarlas, el darles el papel y el lugar que se merecen y el que la gente empiece a conocerlas y a saber un poquito más de ellas. Pues sí, porque si no luego se nos olvida enseguida, ¿no? Si no, Sí, no no, nos lo más que nada, enseñan a los que nacemos después de... claro, pero a mí es curioso porque yo, a raíz de esta promoción, he tenido ocasión de hablar con muchos periodistas deportivos, con gente muy aficionada al mundo del motor y que las desconocían completamente esta figura. Es decir, vale, que no sepamos quiénes son, gente que no, pues que no somos un poco ajenos a este mundo, pues puede tener su explicación, pero que no lo sepa la gente que está muy metida, a mí me parece incluso preocupante. Ujú. No por nada, a veces ahí me dicen, pues que es una reivindicación feminista, y es que no es. Es feminista, sí, pero sobre todo es que es histórica. Es que uno Ujú, no claro. tiene una visión completa de la historia si solamente conoce la mirada masculina. Te falta el 50%, ¿no? Te falta la mirada de y eso en todos los órdenes, no solamente en el mundo del automovilismo, en cualquier tema en general. Siempre necesitas la otra mirada, ese complemento, ¿no? Entre la mirada masculina y la mirada femenina para tener la visión global. Entonces yo creo que es importante el rescatar estas figuras que se demuestra que a lo largo de la historia normalmente las figuras femeninas siempre quedan un poco en la sombra. ¿Y tú crees en los flechazos? Porque es lo que les pasa a estos dos. Como decíamos antes, casi toda la novela se desarrolla en unos pocos días, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo sí creo en los flechazos porque a mi alrededor he visto muchos flechazos y además flechazos que luego han perdurado en el tiempo. Porque, bueno, es esa subida, ¿no? De endorfinas del momento, ese intoxicación química. Y luego una vez que se pasa, y es muy buenas. Pero he visto flechazos que han durado años y años.
Y incluso, pues eso, también cuando investigo, ¿no? Y me sumerjo un poco en la historia y ves esas historias de amor tan maravillosas que nacen de una mirada y que duran 40, 50 años y dices, oye, qué gusto, ¿no? Entonces sí, yo no lo he experimentado, pero sí que lo he visto alrededor. Si te parece, te voy a hacer un cuestionario lector para conocerte un poquito mejor. Venga, ¿Qué tipo de libros lees habitualmente? pues menos ciencia ficción de todo. La ciencia ficción es algo que no acabo yo de entrar con ese género, ¿Mm? pero me gusta variar, me gusta ir cambiando, literatura más contemporánea, clásicos, novela histórica, thriller, romántica incluso, ensayo. Tengo que leer mucho ensayo también por mi trabajo, ¿no? Para documentarme. Entonces, muy, muy variado. Me gusta ir cambiando porque además soy una persona que tiende a aburrirse enseguida, entonces voy cambiando. ¿Escribes en los libros, subrayas, doblas las páginas, todo eso, o tienen que estar del paquete? Si son de los que utilizo para mis investigaciones, sí, son libros que están muy trabajados, marcados, señalados, llenos de post-its, de colorines por todos lados. Si son libros que leo por placer, tipo novela y eso, no me gusta. De hecho, no me gusta doblar las páginas, prefiero usar marcadores, no me gusta. A ver, tampoco pretendo que estén perfectos, porque creo que es bonito, ¿no? Un libro que se ve usado, que se ve leído, que se ve manoseado, que las páginas se han pasado, también es bonito, ¿no? Es un libro con historia, pero no me gusta pintorrajearlos, ni doblar las páginas, ni nada de eso. ¿El marcapáginas que asome o que no asome? Que asome, anda que no me he vuelto loca veces buscando, porque a lo mejor meto un billetito ya no de metro, porque ya no se usan, para algún papelito, que no tengo nada, un papelito pequeño y me he vuelto loca buscando dónde está otra vez el marcador de la página. Entonces, si me gusta marcapáginas, que asome, que haga así rápidamente y abra el libro. Y cuéntame una manía lectora que tengas. Manía lectora, pues yo creo que no tengo muchas manías. En general soy una persona poco maniática, entonces tampoco tengo manías lectoras. Me molestan las fajas de los libros. Yo entiendo que, bueno, es una herramienta de marketing importantísima y a veces le digo a mis editores, por favor, salgo sin faja, que así dicho además queda precioso, ¿no? Pero, es que se enganchan por todos lados, abres la página, abres el libro y se cae y se pierde, las odio, ¿no? A veces las uso como marcapáginas, las quito, las doblo y uso la faja de marcapáginas, pero si pudiera yo prescindiría de ellas. Yo estoy en tu club, tengo Sí, que ¿verdad? decir. Y los Incluso, libreros incluso también. las solapas y todo. Sí, a Si es veces un las libro de solapas tapa están. dura, yo lo Sí, quito todo. sí. Yo la solapa no la tiendo a quitar, pero bueno, me gusta ver la portada y tal. Pero la faja es lo primero que va afuera. Y si hablas con un librero, ellos la odian todavía más. Porque cuando colocan los libros se les enganchan, se les doblan. Pero bueno, es verdad que la faja la usamos para poner muchísimas cosas. Pues sí. ¿Hueles las páginas de los libros? Sí, me encanta. Es que huelen diferente. Y además no huele lo mismo un libro nuevo que un libro usado. Tú entras en una librería de estas de libro viejo y huele completamente diferente a cuando entras en una casa del libro, por ejemplo. Entonces sí, el olor de las páginas es muy especial. ¿Llevas la cuenta de los libros que lees en un año? Está No. muy de moda esto últimamente. Sí, ahora eso se hace mucho. No la llevo. No. No, ahora, vamos, me preguntas cuántos me he leído el año pasado y no sabría decirte, no lo sé. ¿Qué es más importante, la cubierta o la sinopsis a la hora de elegir una lectura? La cubierta, yo creo. De hecho, yo conozco lectores que prefieren no leerse la sinopsis, Ajá, porque prefieren ir completamente vírgenes a la lectura, sin que les hayan dicho absolutamente nada. Porque, hombre, es verdad que cuando haces una sinopsis, por poco que cuentes, algo tienes que contar. claro. Entonces, yo Y ahí también es una herramienta de marketing, la sinopsis. también fundamental, porque es verdad que hay gente que no compra un libro sin leer de qué va, lógicamente. Y es una de las cosas más difíciles de escribir. Una buena sinopsis es muy, muy complicada de escribir, porque es, en pocas palabras, contar más o menos de qué va un libro sin destripar nada es muy difícil. Y además hacerlo atractivo. ¿Te prestaron alguna vez algún libro que no devolviste? Un libro que no devolví. Momento confesión. Un momento confesión, pues yo creo que no. Muy bien, me No me, parece. ha- que no me han prestado ningún libro que no haya devuelto. No, me parece que no. Ahora igual dentro de... Tengo un WhatsApp de algún deudor que me dice, ¿cómo que no? ¿Qué me debes? Pero ahora mismo no me acuerdo de ninguno.
¿Y cuántos libros hay en tu estantería que aún no has leído? Es decir, ¿eres de Oh, los que va acumulando? sí, Sí, muchos, ¿no? muchos, muchos. Y luego es una lástima porque dices, ay, lo tengo aquí, lo tengo que leer, pero es que te van llegando, van saltándose, van entrando otros que se saltan la lista, que entran a modo cuña. Yo creo que sería un ejercicio muy bonito que todos los que leemos mucho dedicásemos un mes a decir, no voy a comprar nada ni voy a leer nada nuevo, voy a rescatar cosas que tengo en la estantería. Pero no lo hacemos, no sé por qué. No, no lo hacemos. No. ¿Cuál es tu momento favorito del día para leer? La noche. Me gusta leer por la noche. Sí, es el que más me gusta. A ver, cualquier momento es bueno, pero sí, ya cuando la casa está tranquila, en silencio, cuando no te suena el timbre con el repartidor de Amazon o cualquiera de tus hijos pidiendo algo, porque normalmente solo se dirigen a ti cuando quieren algo. Entonces, sí, ese momento de paz, de tranquilidad, de oscuridad, para mí es el mejor. ¿Abandonas los libros que empiezas pero no te gusta mucho o eres de las que lo tienen que terminar? Porque lo No, empezaste y entonces lo termino. no, abandono. Antes sí que tenía esa especie de prurito, ¿no? De venga, ya que lo he empezado, lo tengo que terminar. Pero desde hace muchos, muchos años ya no lo hago, porque hay tanto que leer. Es inabarcable todo lo que hay que leer. Entonces, realmente iba a decir perder el tiempo, pero no es que sea perder el tiempo, es dedicar un tiempo para algo que no estás disfrutando, no tiene sentido. No, no, y además que tampoco es, yo creo que por mucho que empeñes no vas a conseguir nada más que todavía enfadarte más y disfrutarlo menos. Porque un libro es una química muy especial que incluye un montón de ingredientes, que incluye tu estado de ánimo, que incluye el momento en el que lo lees, hasta la edad que tienes, y empeñarse no tiene sentido. Entonces le doy una oportunidad de unas cuantas páginas y si no cierro ya por otra cosa. ¿Te gusta más visitar la librería o la biblioteca? Pues buena pregunta. Soy más de librerías, pero también porque al final mi profesión me lleva a visitar muchísimas librerías. También me lleva a visitar alguna biblioteca, pero sobre todo librerías. Sí, librerías, no por nada, es un poco por tendencia, por costumbre, pero reconozco que las bibliotecas son espacios también estupendos. Bueno, pues Carla, ya sabes que este podcast lo hacemos en Radio Viajera. Entonces Ujú. vamos a hablar un poco de destinos. Ya que te he hecho un cuestionario lector, voy a preguntarte cosas sobre destinos. Pero primero, claro, la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Has estado en la isla de Man? Sí, sí, estuve en la Isla de Man. Siempre que puedo me gusta visitar las localizaciones de las novelas. ¿Es necesario? Pues igual no. Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días sin salir de Nantes, ¿no? Y fíjate qué pedazo de libro le quedó. Pero bueno, yo creo que también hoy en día el lector está un poco más documentado e informado que el lector del siglo XIX. Y luego, bueno, pues a mí me gusta, ¿no? Ya no tanto la parte que puedes encontrar a golpe de clic en Internet, sino la parte de las sensaciones, ¿no? Esa que solamente percibes cuando estás allí. Cómo huelen los sitios, qué sientes en la piel, qué oyes. Creo que eso, cómo es la gente. Son más agradables, son más acogedores, son menos. Todo eso al final lo ves sobre el terreno. Entonces, siempre que puedo me gusta. Y en la isla de Man estuve. ¿Qué eh, tal? Cuéntanos cómo es, bueno, qué es una sentiste. pasada, es una pasada. Ya veis que, bueno, quien lo haya leído ya ha visto que la isla es un protagonista más, es un Sí. personaje más de la novela, ¿no? Tiene un papel importantísimo y a mí me sorprendió mucho. Yo cuando buscaba, en general me gusta que las localizaciones de mis novelas tengan algo de especial. Es decir, si yo hablo de París, como hablo en La Tabla Esmeralda, pues no es el París de hoy en día, es ese París de 1940 ocupado por los nazis, que es completamente distinto al París que todos conocemos. Si hablo de Berlín, pues pasa un poco lo mismo. Entonces yo quería una localización aquí especial y pensando, ¿no? ¿Qué podía ser? Porque bueno, los grandes premios se celebraban por todo el mundo. Arranca en Monte Carlo, son solo unas páginas, podría haberme quedado allí, podría haberme ido a Alemania, a Nürburgring, a Trípoli, donde se celebraba otra carrera, pero quería algo que descubriese al lector una localización diferente. Y es cierto, yo no soy aficionada al mundo del motor, ya lo he dicho antes, pero en mi casa sí lo son. Mi marido y dos de mis hijos son tremendos. Aquí los viernes, de viernes a domingo en temporada de carreras, Lobato es un miembro más de la familia, porque es que lo tengo de rum permanente. Y bueno, pues ya había oído hablar. La Isla de Man, ¿no? Sí, hombre, el Tourist Trophy de la Isla de Man, las motos, la carrera más peligrosa del mundo. Yo me quedé con aquello.
Y me pongo a investigar y digo, ostras, pues es verdad. O sea, ya no solamente tiene esta parte de componente relacionado con el mundo del motor, sino que cuando me pongo a investigar veo que es un sitio espectacular, muy, muy especial. Yo a mí hace un par de años me preguntan dónde estaba la isla de Man, no sé si la hubiera podido localizar exactamente. Mucha gente piensa que está en el canal, ¿no? Con las islas de Guernsey, de Jersey, ¿no? Está más arriba, está en el mar de Irlanda. Es un trocito de tierra del tamaño de Ibiza, con la mitad de habitantes de Ibiza. Es reserva de la biosfera de la UNESCO porque sus paisajes son muy particulares. Es una mezcla de Escocia, Inglaterra, Irlanda, todo condensado en unos pocos kilómetros cuadrados. Y luego tiene también una tradición de magia, de superstición. Al final ahí confluyen la cultura vikinga, la anglosajona, la celta. Entonces eso ha creado ese gusto por la magia, las supersticiones. Les encantan los duendes, las hadas. Y es verdad que cuando estás allí se percibe, ¿no? Es todos esos glens que llaman, esos bosques que hay rodeando los ríos, en los valles, que son espesos y que es verdad que parece que en cualquier momento se va a asomar un duende por detrás de un árbol. Y me permitía crear esa atmósfera un poco especial para la novela, que contrastaba, lo decíamos antes, ¿no? Ese mundo del lujo, de la frivolidad del que vienen los pilotos y de repente se encuentran con un mundo, pues eso, más íntimo, más mágico, más del cottage con el tejado de paja, de la granja, de la naturaleza salvaje, de los animales por todos lados. Entonces ese mundo de contraste se podía crear muy bien en la isla. Y a mí me encantó. Creo que es un sitio, es de los pocos sitios que deben de quedar hoy en día que todavía no está explotado turísticamente. No sé si debería decirlo muy alto, Sí, es verdad, mejor. porque bueno, yo creo que es todavía una especie de reserva. Es cierto que en la época del Tourist Trophy, cuando se celebra la carrera, que es una semana más o menos, bueno, es una pasada, no se dobla, no, se triplica la población de la isla, pero ya está. El resto del tiempo allí no llega nadie, hay muy poco turismo, no es verdaderamente un sitio preparado para el turismo, no hay un Starbucks, no hay un McDonald's, no hay, existe todavía esa tiendecita local, una seguridad absoluta. Allí la gente deja el coche abierto, las puertas de las casas abiertas, creo que el índice de criminalidad es del 1%, es paraíso fiscal, también hay que decirlo. Tiene una especie de lujo contenido ahí, no se ve, no es tipo Monte Carlo, ¿no? Pero está latente, pero no se percibe, es mucho más agreste, mucho más rural todavía. Y me pareció un sitio muy, muy auténtico donde te sientes completamente aislado del resto del mundo. Y yo creo que esa sensación que tienen los personajes cuando están allí, ¿no? De falsa seguridad, ¿no? Aquí no nos puede pasar nada de todo lo que está ocurriendo en Europa. Yo también la tuve un poco allí, ¿no? De aquí esto es una especie de lugar feliz, aquí no puede pasar nada. Entonces, un sitio muy recomendable. Hace poco alguien me decía, José, va a quedar flipando, ¿no? En la isla de Man, cuando de repente vean que solo llegan españoles, ¿no? ¿Qué está pasando, no? A raíz de publicar esta novela y que yo les vaya haciendo promoción, y que de repente vean que hay un aluvión de españoles visitando la isla de Man. Apetece ir después de leer el libro, eso está claro. De todas Sí. formas, lo que decíamos antes, pues mejor decir que es muy fea que no vayáis, ¿no? Sí, yo creo que sí, que todavía debemos conservar, ¿no? Todavía esos lugares que no estén muy explotados. Y la isla de Man, desde luego que es uno de ellos. La gente es encantadora, además, ¿no? Normalmente, porque ellos no se consideran británicos, no se consideran maneses, ¿no? Tienen su parlamento, tienen su moneda, tienen su idioma. Y bueno, sí, dependen de la corona británica para algunas cosas, pero luego ellos tienen sus propias leyes, su entidad, su tradición. Son mucho más simpáticos que los ingleses. El inglés normalmente es frío, ¿no? Así de buena esa primera. Sí. Ellos no, son mucho más abiertos, son sonrientes, son acogedores. Es un sitio en el que yo me sentí muy, muy a gusto. Pues vamos a seguir hablando de destino, si te parece. De todos los sitios que has visitado, ¿cuál sería tu destino favorito? Jo, qué pregunta más difícil. Es que eso del favorito, a mí cuando me preguntan destino favorito, libro favorito, comida favorita, es que bueno, todo depende del momento. Claro, exacto. Tú eliges, yo no te digo en cuanto a bonito, sino, por ejemplo, yo Claro, qué sé, las sensaciones o la compañía. Es que, claro, es mucho, ¿no? sí, es que claro, a veces, pues ¿cuál puede ser mi destino favorito? Pues el pueblecito de Burgos al que voy
de vez en cuando, ¿no? A escapar y que es ese lugar feliz donde te sientes aislado de todo, porque efectivamente está aislado de todo, ¿no? Está ahí tirado en mitad de la montaña, el pueblo más cercano está a 30 kilómetros. Entonces, sí, si ya buscas otra experiencia, a lo mejor más, buah, más explosiva, más tal, cuando te preguntan, ¿pero qué prefieres, París o Londres? Bueno, pues yo soy del equipo París, por ejemplo, pero también me gusta ir a Londres de vez en cuando. Es que yo creo que cada sitio tiene su encanto. Casi que, fíjate, podría hablar más de lugares que a lo mejor me han decepcionado porque me esperaba otra cosa que de sitios que son mis favoritos. Pues dímelo, porque lo tengo apuntado también. Te lo digo también, ¿no? Una decepción, sí, sí. Pues mira, eso me pasó con Budapest. Y luego hablo con un montón de gente, una de mis hijas, entre otros, que dice, pero mamá, pero si es precioso, pero si a mí me encanta, pero si tal. No sé, a mí me debió de pillar en un mal momento. Es verdad que fue en pleno febrero, le encontré que era una ciudad oscura, que era una ciudad muy triste, que la gente era muy borde. Y tengo que volver en primavera para ver si me quito la espinita. Porque, hombre, reconozco que sí, que es bonito a nivel monumental y tal, pero bueno, a mí me cogió en un mal momento, quizá. Ya. Claro, a ver, no todos son monumentos cuando viajas, es todo. Claro, es la experiencia global, ¿no? Intervienen muchas cosas. ¿Y tienes un destino de tus sueños, ese que te quieres ir antes de morir? ¿O no? Pues sí, yo quiero ir antes de morir al sudeste asiático, que lo tengo ahí como de asignatura pendiente. He estado un montón de veces a punto de ir, luego por cualquier motivo siempre se ha torcido y no ha acabado de cuajar. Y no me quiero morir sin visitar, pues no sé, o Tailandia o Vietnam, algún sitio de estos. Ujú. Y por cierto, tú que eres de Madrid, ¿verdad? Ujú, sí, Y me gusta siempre preguntar esto. Entonces, ¿tú conoces Madrid? Porque sabes lo que te quiero decir, ¿no? sí, Que a lo mejor nos obsesionamos con ir muy lejos siempre y lo que tenemos al lado, ¿no? Nuestra propia totalmente. provincia, como que no la conocemos. Totalmente, eso es muy habitual. Y como yo no quería que eso me pasase cuando mis hijos eran pequeños, eh, establecimos la costumbre de que un domingo al mes visitábamos algo de Madrid, Qué un bien. museo, un monumento, lo que fuera, para conocer nuestra ciudad. Y lo estuvimos haciendo durante varios años. Luego ya, bueno, hemos dejado de hacerlo también porque ya se nos han ido acabando un poco las visitas. De vez en cuando, no lo hacemos una vez al mes, de vez en cuando si algo que merece la pena ver lo vemos, pero creo que es importante conocer lo que uno tiene al lado. A mí me llamaba mucho la atención cuando conocí a mi marido, que él vivía en el Escorial y no había estado nunca en el monasterio. Y digo, pero vamos a ver, si estás a 2 pasos del monasterio del Escorial. Pues no habéis estado nunca. Digo, es que eso no puede ser que hayas estado en medio mundo y no hayas estado en el monasterio del Escorial, que lo tienes cruzando la calle. Entonces Claro. es importante conocer lo que tenemos cerca. Bueno, pues como ya, a ver, por ir terminando ya, que te estoy robando mucho tiempo, Carla, Nada. si te parece, te voy a liar para hacer una cosa, ¿vale? Porque le he pedido a la primera invitada de la temporada que inicie una historia con una frase y Ujú. luego a los demás que vayan añadiendo frases, ¿no? La típica historia encadenada, que me gusta encadenar a mis cosas, igual que te encadené una pregunta al principio. Entonces, si te parece, podemos escuchar lo que ya tenemos y puedes luego añadir tu propia frase. ¿Qué te parece? Venga, a ver si tengo yo la mente fresca como para eso. Era una soleada tarde de otoño y María caminaba junto al Gran Canal de Venecia. Iba mirando en los edificios y todo, en las calles por donde pasaba. Había mucha gente, pero ella solamente estaba absorta en lo que sentía, en los olores, en lo que percibía. De repente, sin darse cuenta, chocó con alguien de lo distraída que iba. Y al levantar la mirada, se dio cuenta de que ella ya conocía a esa persona. Al principio dudó, pero finalmente se decidió y le preguntó: «Nos conocemos de algo, ¿verdad?». La persona se quedó mirando y le dijo: «Señorita, con el debido respeto, creo que usted y yo no nos conocemos de nada». Fue entonces cuando se dio cuenta que la persona era Al Pacino rodando El mercader de Venecia. Creo que en la vida no existe nada, en la vida no existe nada que sea casualidad ni que sea porque sí. Creo que todo está conectado
en algún punto de nuestra misma inconsciencia. De repente, la chica, cuando estaba en una cafetería, se dio cuenta de que la tocaron el hombro por detrás y era Al Pacino, que le preguntó que si quería tomar un café. No sé si nos vamos a tomar un café. Yo ahora mismo he quedado para ir a ver a Caravaggio, pero si quieres puedes venirte conmigo. Al Pacino la miró con el ceño fruncido y después de pensárselo 2 o 3 segundos, dijo: estaré encantado de acompañarte. De manera inesperada, Al Pacino tropezó y cayó a un canal, con la mala suerte de que un taxi veneciano lo arrolló. Entonces el agua del canal se tiñó de sangre y nuestra pobre protagonista se quedó atónita ante aquella escena. Madre mía. Y no solo la pobre protagonista, yo también me quedé atónito. Yo también estoy atónita, sobre todo porque eso es mucho más que una frase. Eso tiene casi categoría de relato. Vamos, ha habido No, principio, claro, a ver, este es el episodio nudo 12. y desenlace, ¿eh? Este es el episodio 12, por eso tenemos como... Todo esto son, en realidad, sí 10 frases. Alguno hace trampa y pone 2 frases. A ver, nos hemos quedado con Al Pacino en el canal y el canal teñido de sangre, ¿no? Como pista, quiero decirte que me gustaría empezar a... O sea, que vaya terminando ya dentro de poco. Que dentro de un par de episodios se termine. No sé si esto te da alguna pista. Vale. Vamos a ver si... Si quieres te repito, lo último era eso, pues el agua del canal se tiñó de sangre y nuestra pobre protagonista se quedó atónita ante esa escena. Y es un par de frases, ¿no? Bueno, yo te pediría que me digas una para que luego no sea súper mega largo para el siguiente. Una frase. Venga, vale. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre la protagonista? No. María. Ah, vale. Según María miraba fijamente las aguas del canal, se le acercó un hombre que se le presentó como inspector de policía. Pero ella vio que había un micrófono en la solapa de su chaqueta. Vale. Qué bien. A ver si así lo podemos ir cerrando. Sí, porque al principio pensamos que se iba a liar con Al Pacino, luego resulta que Al Pacino muere de forma trágica. Parece ser que murió, parece ser, y ahora hay misterio. Entonces, oye... Sí, yo creo que no lo cierras, ¿eh? No, yo creo que no. ¿Me recomiendas un libro, por favor? Sí, mira, pues de lo último te podría recomendar muchos, pero bueno, por ser uno que haya leído recientemente, y no es un libro contemporáneo, es un libro que ya tiene unos añitos, me ha gustado mucho Juntos Final, de Ana Gavalda, espérate. Juntos nada más. Vale. De Ana Gavalda. ¿Y por qué te gusta? Primero, yo creo que como no sabía a lo que me enfrentaba, no sabía muy bien lo que iba a leer, me lo recomendaron y como me lo recomendó una persona que me fió mucho de su criterio, pues fui, lo compré sin saber muy bien de qué iba. No tenía ninguna expectativa, pero luego me ha encantado cómo está escrito, cómo es una historia aparentemente sencilla, pero que encierra un montón de mensajes. Me han encantado los personajes, me ha encantado la ambientación. Son de esos libros que te dan calorcito, que tiene un mensaje precioso. Entonces me ha gustado mucho. Hay peli también, aviso, por si alguien quiere saltar el libro, pero no lo recomiendo que se lo salte porque es una preciosidad. Claro, vamos a decir, no, que la peli es malísima. No, la peli no la he visto, entonces no puedo decir si es mejor o es peor. Dudo que sea mejor que el libro porque el libro es una maravilla. Bueno, pues ahí queda, me lo apunté, Juntos nada más, de Ana Gavalda. Recomendación. Y nosotros añadimos, pues, La Dama de la Niebla, de Carla Montero. Antes de marchar, la última cosa, ya te lo prometo, Carla, además, mencionando las cubiertas antes, como el que nos está escuchando, pues no nos está viendo y no lo ve, me gustaría que se vaya con la imagen del libro en la cabeza. Entonces te voy a pedir que nos describas la portada. Pues la portada es, bueno, lo primero que uno ve cuando ve la portada es la imagen de una mujer, un primer plano de una mujer que enseguida remite a esos años 30, ¿no? Por el peinado, el aura, lleva unas gafas de sol, está mirando al infinito y en la parte de abajo
se intuye ese perfil de Monte Carlo con esas carreras de coches clásicos, todo esto en un tono así casi sepia, ¿no? Tiene colores, la portada es un tono casi sepia, como de fotografía antigua. Pues muchas gracias, Nada, gracias a ti. Carla, de verdad, por tu tiempo, por la novela y que vuelvas cuando luego tengas más. Yo te voy a escribir, yo voy a ser ahora el pesado. Yo encantada, porque bueno, no hay nada peor que a los autores nos digáis que vayamos a hablar de nuestro libro, porque ya ves que lo hacemos, nos enrollamos y nos tiramos un montón de tiempo. Entonces, si tú me das voz, vamos, aquí estoy. Pues genial, entonces estamos en contacto, ¿ok? Genial, Antonio, muchísimas Un gracias. abrazo. Igualmente. I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king, and foolish though it may seem, that's everything, the mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. It's just the thought